Desde ahí nada más es. Ándale, creo que ya inició. Ey. Pues ya, ponte que tiene. Ya está conectado, ¿qué haces conectado? Sí, ¿ya estoy conectado? Ya está bien. ¿A poco ya me estás viendo? Ya, perdón. Sí, ¿No? Sí te estoy viendo, mira. bien. Ya te estoy viendo. Es que lo pusiste dos veces, ¿no? Ok. Ah, ok, está bien. Ahí. ¿Cuánta batería tiene? En la pantallita. No. No, ¿Cuánta batería tiene? sí, vamos mal. Estoy conectado. Nunca había agarrado una tablet. Buenos días. Así me escucho. ¿Cómo estamos? Qué bueno que estamos bien. Qué bueno que estamos hoy reunidos en casa.
Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Espero que ya haya bastantes conectados. Y pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Y vamos a hacer una oración. ¿Qué está pasando? Esto sucede cuando pasa en vivo. Así pasa cuando se... Bueno. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Bueno, sí. Pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar ahí en tu lugar donde estás, con tu familia, en tu sala, en donde estés. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. ¿Ok? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque hemos visto, Señor, tus maravillas, Señor. Gracias porque hoy hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos, Señor. Hemos visto un día más. Tú nos has regalado un día más, Padre. Gracias porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy estamos reunidos. Hoy estamos reunidos para escuchar tu voz, tu palabra. Y yo creo, Padre, que tú nos vas a seguir hablando, Señor, nuevamente, como lo has estado haciendo, Señor. Y gracias porque sabemos que por medio de tu palabra nos puede transformar, nos puede hacer nuevas personas. Podemos ir en crecimiento, en conocimiento, en sabiduría, en conocer más de ti, Señor, conocerte más a ti, Padre. Yo te doy gracias, ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarles hoy de algo muy importante que Dios nos ha estado hablando, vaya. Y es de la importancia, voy a seguir retomando la importancia de conocer a Dios, porque la vez pasada vimos puntos muy importantes y de que necesitamos conocer de Dios, de conocer más y más y más de Dios y más a Dios. Entonces yo hoy quiero compartirles hoy esta mañana acerca de la importancia de conocer cada día más a Dios, a nuestro Señor. Y hoy quiero hablarles de esa prioridad para nuestras vidas, de esa pieza fundamental y que tú y yo necesitamos. Y bueno, no es complicado, es sencillo, que tú y yo necesitamos conocer más a Dios. A veces suena fácil esta frase, pero tú y yo necesitamos conocer más a Dios, cada vez más a Dios, ¿verdad? Sabemos que cada día Dios nos muestra cosas maravillosas. A veces Dios viene a nuestra vida y nos enseña algo, siempre cosas diferentes de su grandeza, de su poderío, de su majestad, de todo. Siempre vamos en crecimiento nosotros. Como hijos de Dios tenemos que conocer más, descubrir esos aspectos de Dios, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere que lo conozcamos más. Es el anhelo de Dios, de que lo conozcamos más cada día. Y fíjate lo que dijo Jesús, acompáñame en Juan 17:3, por favor. Y vamos a darle lectura. Juan
17:3. Fíjate que lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, qué importante, ¿verdad? Qué importante versículo. Para mí este es uno de los versículos claves y de mis versículos favoritos para cuando le comparto a la gente de Cristo, ¿verdad? Es que tienen que conocer a Dios por medio de Jesucristo. Claro, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para mí este es uno de mis versículos favoritos, porque la gente necesita conocer a Dios. Y Dios quiere manifestarse a la gente para que la gente le conozca. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para mí este es uno de los versículos claves, versículos favoritos, donde tú y yo podemos ir a predicarle a la gente, a testificarle acerca de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan al único Dios verdadero. Porque si no conocen al Dios verdadero por medio de Jesucristo, entonces, ¿cómo les vamos a hablar de la vida eterna? ¿Verdad? Tenemos que predicarle a la gente acerca de esto, de que la gente conozca a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero es llevarlos a los pies de Cristo, es hablarles de nuestro Señor, hablarles de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nomás es de llenarles a la gente o de llenarnos nuestra cabeza de información, ¿verdad? Porque a veces conocemos mucho de Dios, a veces conocemos mucho de la palabra. Yo he visto gente que hasta ahí por el Facebook, hasta discutiendo quién tiene la verdad, quién no, y están ahí peleando, ¿no? Y yo digo, pues estos no conocen a Dios, porque están peleando, están debatiendo y están hasta enojados, y digo, perdieron. ¿Por qué? Porque se manifiesta en amor. Entonces, están demostrando quién tiene la verdad, de que yo sí, de que mi religión, de que mi denominación, y está el peleadero, pero error, no hay amor. Entonces, conocen mucho de Dios, hay mucha información, debaten, pelean, discuten, pero no edifican su vida. ¿Por qué? Porque realmente no han conocido a Dios. Tienen demasiada información, pero no conocen a Dios. Fíjate cómo lo dice aquí Jeremías 2:8. Acompáñame, Jeremías 2:8. Fíjate cómo nos lo dice aquí la palabra de Dios. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, conocían la ley, tenían la ley, tenían demasiada información, pero no conocieron a Dios. No habían tenido ese encuentro personal con Dios. Es lo que te decía, en el Facebook podemos ver, y yo hace poco vi uno de una denominación y otra denominación y peleando de la religión popular y que exhibiendo al hermanito, y es un rollo, ¿verdad? Ver esos videos es bien típico, pero te das cuenta de que esas personas, aunque saben mucho, no conocen a Dios, porque Dios se manifiesta en amor, ¿verdad? Porque si tú amas a la persona, lo menos que vas a hacer es humillarlo delante de la gente, es exhibirlo delante de la gente, sino al contrario, enseñarle a ese Dios verdadero que tú y yo conocemos, basado en amor, ¿verdad? Entonces, dice que aquí los sacerdotes tenían la ley,
pero no conocieron a Dios. Dice, y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Y anduvieron anduvieron tras lo que no les aprovecha. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Tuvieron mucha información, sabían la ley al revés y al derecho, pero no tuvieron ese encuentro personal con Dios. Lo podemos ver claro, ¿verdad? Porque conocer a Dios a veces se nos resulta fácil, se nos resulta muy familiar. Y aquí dice que los sacerdotes conocían la ley, pero finalmente no le conocieron a Dios. Y yo creo que tú y yo conocemos a Dios. Que tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Dios. Yo creo, pero tenemos que conocerle cada vez más. Tenemos que conocerlo cada vez más. Tenemos que descubrir cosas nuevas de Dios. Por eso es importante leer la palabra, ¿verdad? Hay en el primer libro de Samuel 2:12 nos habla acerca de los hijos de un sacerdote, el sacerdote Elí. Y dice la palabra que ellos ministraban de Dios. Ellos ministraban de Dios. Ministraban en el altar para que el pueblo conociera a Dios. Pero la Biblia dice que ellos no tenían el conocimiento de Dios. Ellos no, aunque ministraban, ellos andaban en otras cosas, no andaban en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, no conocieron a Dios. Y podemos ver también, por ejemplo, Jesús también se encontró con todo tipo de gente en su tiempo. Y vamos a verlo. Juan 7:28. Juan 7:28. Fíjate lo que dice. Dice Jesús, entonces enseñándolo en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocéis. Fíjate qué importante dice, a quien ustedes no conocen. ¿A quién se estaba refiriendo, dirigiendo Jesús? ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con quién estaba confrontando Jesús en el templo? A la gente que estaba ahí, a la gente que iba a adorar a Dios, a la gente que ministraba a Dios, a los sacerdotes. Pero Jesús les dice, ustedes no conocen, ustedes no conocen al Padre. Tienen mucha información, pero no lo conocen realmente. ¿Verdad? Porque si lo conocieran, supieran quién realmente soy yo. ¿Verdad? Entonces, les está diciendo a los sacerdotes que sabían la ley. Ahora la pregunta es, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Cuánto le conocemos a Dios? A lo mejor estamos llenos de información, pero no conocemos realmente a Dios. No hemos tenido un encuentro personal con Dios. Yo creo que sí hemos tenido un encuentro personal con Dios. Pero necesitamos ese encuentro personal constantemente, tú y yo. Fíjate, ¿qué nos dice Filipenses 3:7? Acompáñame, por favor. Filipenses 3, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de esto. Él tenía mucho conocimiento de Dios, conocía la ley, era celoso, era un hombre celoso, un hombre
duro. Pero cuando dice, pero, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, fíjate nada más qué hermoso lo dice aquí, del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todo lo que sabía, todo lo que conocía, todos mis títulos, mi renombre, dónde fui educado, dónde fui instruido, dice, lo tengo como pérdida. Todo lo tengo como pérdida. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con Dios, a veces todo lo que hemos conocido, wow, cuando tú y yo tenemos esa, es que no es lo mismo cuando uno se queda con lo que nos dicen, que cuando tú lo experimentas personalmente. Cuando el apóstol Pablo realmente tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, dice, todo lo tengo por basura. Todo. Tengo mucho conocimiento, pero mi conocimiento es vano, porque ahora lo estoy conociendo realmente quién es mi Señor. Ahora realmente estoy experimentando quién es mi Señor, quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios para mí? Entonces la pregunta es, yo conozco a Dios, lo he vivido, lo he sentido, no en mis emociones, en mis experiencias, en mis vivencias, lo he experimentado. ¿Realmente lo he experimentado? Porque a veces podemos vivir una vida religiosa, pero cuando conocemos a Jesús se acaba la religiosidad, mi hermano. Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, realmente estamos conociendo a Dios. Tú y yo le estamos conociendo cada día. Y cada día tenemos que conocerle cada día más. Tenemos que experimentarlo en nuestras vivencias, en lo que vivimos día a día. Tenemos que vivirlo todos los días de nuestra vida. Yo me acuerdo de Ana. Dice que ella iba y subía y subía y subía al templo. Y un día estaba ahí, derramó su corazón, estaba llorando, le abrió su corazón a Dios y lo adoró. Entonces tuvo ese encuentro personal con Dios. Estaba experimentando un encuentro con Dios. Y sucedió algo bien tremendo y bien hermoso en su vida. Entonces tú y yo tenemos que experimentar estos encuentros con nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos que conocerle cada vez más. Dios anhela que tú y yo lo conozcamos. Dios quiere que tengamos esa relación personal e íntima con Él día a día. Y la pregunta es, ¿realmente sí conocemos a Dios? ¿Realmente lo estamos conociendo? ¿O nos quedamos ya, es que no, es que hace tanto tiempo yo tuve un encuentro con Dios? Y luego, ¿qué ha pasado después? El encuentro tiene que ser día a día, constante. Por eso, el Señor Jesús nos pone el ejemplo de estar constantemente en oración, en relación. Tenemos que estar ahí porque descubrimos cosas maravillosas de nuestro Señor día a día. Y
una de las razones principales que el Señor Jesús vino a esta tierra es para darnos a conocer a Dios. Pero ¿cómo darnos a conocer a Dios? Acompáñame a Juan 1:18. Juan 1:18. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer. Y acompáñame a Mateo 11:27. Mateo 11:27. Fíjate lo que nos dice la palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno si el Hijo a quien si el Hijo aquel a quien es el Hijo quien revelar. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Sabemos a qué vino Jesús, ¿verdad? Pero uno de los propósitos también que Jesús vino fue darnos a conocer al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque yo no puedo ir directamente con el Padre si no es por medio de Jesús. Yo voy a conocer al Padre por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a mostrarnos a Dios, a mostrarnos al Padre por medio de Él, ¿verdad? Esto lo hemos estado viendo constantemente, de que yo no puedo ir a conocer a Dios sino por medio de Cristo Jesús. Yo tengo que conocer a Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Por su carácter, por su amor, por todo esto. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo se manifestó Dios. Podemos ver en el Éxodo cómo se manifestó Dios a Moisés. En el Éxodo 6, versículo 2, Dios se manifiesta a Moisés como primeramente como Jehová, como el Dios omnipotente. Y en el versículo 3, como el Shaddai, como el omnipotente, como el todopoderoso. Y se manifiesta de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Éxodo podemos ver cómo se muestra, ¿verdad? Pero podemos ver claramente también cómo Jesús nos está enseñando a Dios. Sí, Dios es omnipotente, Dios es poderoso. Eso no cambia, siempre va a ser así. Pero Jesús nos está enseñando cómo podemos conocer a Dios por medio de Él, ¿verdad? Por medio de Él nos está demostrando cómo podemos conocer a Dios. Y acompáñame a ver en Juan 7:26. Tal vez te estoy llevando así muchos pasajes, pero quiero que se nos quede bien claro. Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con el que les he amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, ¿qué
qué hermoso es de que dice, yo les he dado a conocer tu nombre, ¿verdad? Podemos ver acá en Éxodo con qué nombre se manifestó Dios, como Jehová. Y luego aquí dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Dice, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, la manifestación del Señor Jesucristo es en amor, ¿verdad? Por eso te decía hace rato, podemos ver que todo el mundo se está peleando quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad, pero dice, y yo he dado a conocer tu nombre y lo daré aún para que en el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, si no hay manifestación en el amor, dice que Él nos ha dado, Él se ha manifestado a nosotros en amor, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo, por medio de su amor inagotable, ¿verdad? Hemos empezado a conocer a Dios. En amor. Y este es importante, de que Dios se ha manifestado a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús quiere manifestarse a nuestras vidas como, dice, bueno, primeramente viene a darnos una identidad de hijos, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, en la oración modelo, dice, ¿cómo dirigirnos a Dios? Entonces Él les dice a sus discípulos y nos dice a ti y a mí cómo dirigirnos a Dios. ¿Cómo? Como Padre, ¿verdad? Nos dice, diríjanse así, digan, Padre nuestro. Entonces Él nos está dando una identidad. ¿Cómo dirigirnos a Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Como nuestro Padre, ¿verdad? Ahora somos hijos, Él es nuestro Padre, ¿verdad? Por eso las primeras palabras que dice que el Espíritu Santo nos enseña, viene y nos revela a nosotros, a nuestro corazón, como Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre, ¿qué significa? Ay, gracias. Una exclamación de papito, de amor, papá, papito. Y el Espíritu Santo nos dice que nos dirijamos como Abba Padre, como papito, como papá, como algo muy propio, muy personal de nosotros, como algo muy amado, muy querido, ¿verdad? Y acompáñame a Gálatas. Gálatas 4:6. Dice, y por tanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Entonces dice que por tanto sois hijos, por tanto somos hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Romanos 8:15.
sonría. Paso número 2. Efectivamente, no les estoy hablando acerca de nada de eso, les estoy hablando de la voz del Padre, del aspecto que tú y yo necesitamos conocer día a día. Tú y yo necesitamos conocer de Dios su paternidad. Tenemos que conocer a Dios como nuestro Padre todos los días. Por eso el Señor Jesús dice, diríjanse, siempre que vayan a orar, diríjanse al Padre, diríjanse a Dios como Padre. ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar a conocer y a descubrir cada día más la paternidad de Dios para nosotros. Ahora tenemos un Padre, antes no lo teníamos. Entonces vimos aquí este punto que el Padre nos da afirmación, ¿verdad? Nos da propósito, nos da seguridad, nos da eso en nuestra vida. Otro punto muy importante, el Padre nos da un destino. Antes no teníamos un destino, andábamos perdidos por el mundo, ¿verdad? Andábamos queriendo descubrir cosas nuevas, andábamos buscando muchas cosas, pero andábamos perdidos, no teníamos un destino, no teníamos afirmación, no teníamos seguridad, no teníamos nada, mucho menos teníamos un destino. Pero el Padre nos ha dado un destino. Cuando tú y yo conocimos a Dios por medio de Jesucristo, y Jesucristo nos dio una identidad, dice, ¿saben que diríjanse a Dios como Padre? Ahora tenemos un destino. Fíjate cómo nos lo dice el Salmo 127.3. Acompáñame, por favor. Salmo 127.3. Bueno, ya. Bueno, fallas técnicas, ¿verdad? Pero pues aquí estamos. Entonces, vimos, el punto número 1 fue el Padre nos dio afirmación. El punto número 2 es que estamos viendo, el Salmo 127.3 nos dice así, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjate nomás cómo nos lo narra aquí. Aquí es donde podemos ver que Dios nos da un destino. Y como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces dice aquí en el 4, como saetas en manos del valiente. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha. Y una flecha necesita un blanco, ¿verdad? Entonces, nosotros somos esas flechas en las manos de nuestro Señor, en las manos de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos un destino, tú y yo tenemos un blanco hacia dónde dirigirnos, ¿verdad? Nuestro Padre nos está dando un destino y nos está diciendo, ¿ves ese blanco? Ahí es donde tienes que pegar, ahí es donde tienes que ir, hacia allá es donde te tienes que dirigir. Así es Dios, así es nuestro Padre. Nosotros como padres tenemos así de instruir a nuestros hijos y darles un destino a nuestros hijos. Nuestro Padre nos ha dado un destino y nosotros también tenemos que darle ese destino a nuestros hijos. Dirigirlos hacia un blanco. Sí, qué bueno que eres profesionista, qué bueno que estás estudiando, pero ¿sabes qué? Tienes un blanco hacia dónde dar. Tienes que primeramente ser un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Tienes que enfocarte primeramente hacia las cosas de Dios, porque hacia allá es donde te vas a dirigir, hacia allá te vas, a ese blanco es donde tienes que dar. Es el destino que el Señor nos está dando a ti y a mí. Tenemos un destino, tenemos un blanco hacia dónde ir. Antes no lo teníamos, ahora sí. Y ese destino nos lo da nuestro Padre. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud.
Tú y yo somos esas flechas. Nuestros hijos son esas flechas. Tu matrimonio son esas flechas. Tenemos un destino hacia dónde llegar. Antes no lo teníamos. Tenemos un destino. Ese destino también se llama honra. Tenemos un destino, hacia allá tenemos que ir, hacia ese blanco, hacia honrar a nuestro Padre, hacia glorificar a nuestro Señor. Tenemos un blanco, tenemos un propósito en nuestra vida. El punto número 3 es: el Padre nos da una herencia. La herencia que tiene que suplir para que cada hijo, cada uno de nosotros pueda cumplir su propósito. ¿Ok? El 4 es: un padre es el que da identidad. Podemos ver, dice, el Padre es el que da identidad, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús nos dice que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos una identidad como hijos de Dios, como hijos amados. Podemos ahorita ver el boom ahorita en el mundo, donde quiera, una falta de identidad, una desorientación por todos lados. Podemos ver todo esto que está sucediendo, desorientación en todos los niveles. Una desorientación en lo sexual, desorientación en lo doctrinal, desorientación en todo. ¿Por qué? Porque hay falta de identidad hacia la paternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, porque el Padre es el que da la orientación. El Padre es el que da la identidad. ¿Verdad? Podemos ver tantas situaciones por falta de identidad en nuestras vidas. Podemos ver hay estadísticas acerca de los ninis. ¿Qué es un ninis? Los ninis son los que pues no tienen una identidad, no trabajan, no estudian, no tienen hacia dónde dirigirse, hacia dónde apuntar, hacia dónde dar un blanco. Simplemente pues tienen falta de identidad. Y la identidad la da el Padre. ¿Ok? La seguridad la da el Padre, la afirmación la da el Padre. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Vamos a ver unos puntos muy importantes. Dice, búscalo. Para conocer a Dios tenemos que buscarlo. Y hay una forma. Fíjate cómo nos lo dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice, y me vas a buscar y me vas a hallar, porque me vas a buscar de todo tu corazón. Entonces, ¿cómo puedo conocer cada día más a Dios? ¿Cómo puedo conocer cada día más a mi Padre? ¿Cómo puedo conocerlo? Dice, buscarlo, y lo vamos a hallar, dice, porque lo vamos a buscar con nuestro corazón. ¿Qué significa de todo corazón? ¿Cómo lo voy a buscar con todo mi corazón? Pues fácil. Fácil. Fíjate cómo nos lo dice Proverbios 2, versículo 4. Proverbios 2, versículo 4 dice, y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice que si como la plata la buscares y escudriñares como tesoros.
¿Cómo se buscan los tesoros? ¿Cómo se buscan los tesoros? Así tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, como quien busca los tesoros. ¿Cómo buscarías tú un tesoro? Fácil. Como cuando te vas a trabajar desde temprano, ¿verdad? Con diligencia, con ese anhelo de encontrarlo. Así tenemos que buscar a nuestro Padre todos los días, con todo nuestro corazón. Primeramente, antes que nada, ir a buscar a nuestro Señor, a nuestro Padre, correr con nuestro Padre, buscarle, refugiarnos ahí en Él todos los días. Búscalo, escudriñar las escrituras, buscándole. Juan 5:39. Juan 5:39. Fíjate cómo nos lo dice. Juan 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo tengo que buscar a mi Padre todos los días? ¿Cómo voy a descubrir la paternidad de Dios para mí? Dice, escudriñando las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Buscar, ¿verdad? Eso es, pero enriquecernos del conocimiento, enriquecerme del conocer cada día más a mi Padre. Podemos ver que en el Antiguo Testamento ellos se dirigían a Dios como el Shaddai, como el Adonai, como el Yahweh, como Jehová, o sea, pero el Señor Jesús nos ha dado una identidad de hijos amados, de ir a buscar a nuestro Padre, de conocerle todos los días. Dice, escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que buscar todos los días a nuestro Padre. Otro punto importante es contemplarlo. Primera de Juan 1:1. Fíjate cómo nos lo dice aquí. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice contemplando. Entonces el primero fue buscarlo, el segundo fue escudriñar las escrituras. Escudriñando las escrituras voy a conocer lo que el Señor Jesús vino a revelarnos, a darnos una identidad hacia nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, escudriñando las escrituras voy a conocer cada vez a mi Padre por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a conocerla cada día más, y eso me va a llevar a contemplarle, al contemplarle. Wow, y a mí me gusta esta parte de contemplar, por eso lo puse ahí como punto importante, porque a veces leemos la palabra de Dios y la leemos, pero no le contemplamos. Podemos ver sus maravillas, podemos ver su poderío, podemos ver todo de nuestro Señor y podemos así pararle. Estamos leyendo y hacemos un alto, ¿verdad? ¿Se acuerdan la predicación pasada? Hacemos un Selah, un alto. Contemplar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, contemplar lo que he descubierto de Él como mi Padre, contemplarle. Yo me acuerdo, a veces yo veía a mi papá y
a mi Padre Eternal. A veces lo miraba trabajar, cansado, y lo veía que llegaba y a veces no platicábamos nada. Esos momentos donde ya no había palabras para hablar, pero simplemente nada más lo miraba y lo contemplaba. Y lo miraba. Y para mí era algo muy hermoso. A veces no hay palabras para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. A veces llega el momento donde tenemos que hacer un selah, un alto, un meditar, un reflexionar y contemplar. Contemplar su hermosura, contemplar su misericordia, contemplar su gracia, contemplar a nuestro Señor, a nuestro Padre por medio de su palabra. A veces es estar leyendo y contemplar. A veces, muchas de las veces, Dios nos habla cuando hacemos un alto en la lectura. Y a veces es simplemente contemplar a nuestro Padre. Es ver sus maravillas, lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo me acuerdo también cuando nació mi hija, yo me la pasaba viéndola en su cunita y contemplándola. Ver el amor del Padre y ver a mi niña y dije, gracias Padre por este regalo tan hermoso, ¿no? Y contemplar a mi niña y a veces yo digo, así como uno contempla a las personas que uno ama. Yo me acuerdo que yo miraba a mi papá y no había palabras y lo veía y el verlo era, wow, hermoso. Entonces es contemplar a nuestro Padre. Cuando el Señor Jesús nos ha dado esa identidad de hijos amados, no nos queda otra más que contemplar a nuestro Señor, a nuestro Padre y decirle gracias Padre, gracias papá, gracias papito por lo que has hecho en mi vida, por lo que me has dado. Gracias. Y contemplarle. A veces ya no hay palabras, a veces hay lágrimas nada más, pero es en contemplar a tu Padre, a nuestro Padre amado. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado esa identidad de hijos, que Él nos ha dicho, diríjanse a Dios como Padre, porque el Padre ama a sus hijos. Y yo veía a mi hija así y decía, wow, contemplar. Termino. Juan 17:26. Juan 17, versículo 26. Fíjate cómo nos dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el nombre que el Señor Jesús nos dio a conocer? Diríjanse así, Padre nuestro. Él nos ha dado a conocer su nombre a nosotros. Por eso nos tenemos que dirigir a Dios como nuestro Padre. Por eso la importancia de conocer a Dios, porque podemos conocer a Dios de muchas formas, pero la principal, la que el Señor Jesús nos ha dado, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es su nombre? Padre. Padre.
¿Sabes lo que está diciendo con esta frase, con este nombre? Nos está diciendo: comunidad cristiana Emanuel, pueblo, cuando descubras y conozcas a mi Padre y sepas que mi Padre también es tu Padre, con el mismo amor con el que me ama a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, te ama a ti también. Somos amados, somos privilegiados. Entonces tú y yo tenemos que conocer cada vez más a nuestro Dios. Por eso no nos cansemos de abrir este precioso libro y escudriñar, leer, meditar, hacer una pausa, contemplarle a nuestro Padre, pasar tiempo con nuestro Padre, porque dice que Él nos ama. Y el Señor Jesús vino a darnos a conocer a Dios como nuestro Padre, algo íntimo, algo personal, algo muy nuestro, algo muy tuyo, algo muy mío. Tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. Por eso a veces a mí se me hace increíble que a veces hay hermanos que pasan semanas sin abrir la palabra de Dios. Tenemos que experimentar qué es conocer, descubrir, pasar tiempo con nuestro Padre. Tenemos que vivir tiempos de padre e hijo, hijo a padre. Entonces es la importancia de conocer a Dios. Pero ahora, como nos lo dio a conocer nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Padre. Entonces, pues vamos a despedirnos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la identidad que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Gracias porque ahora podemos dirigirnos a Dios como Padre y nosotros como sus hijos amados. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque eres bueno. Gracias porque sabemos que somos tus hijos, que tú nos amas, que tú nos anhelas celosamente. Y gracias porque tenemos un lugar para contigo. Gracias porque podemos dirigirnos hacia ti como nuestro Padre. Gracias porque tú nos das la afirmación, la seguridad, el propósito. Gracias porque en ti tenemos un destino. Gracias porque te conocemos. Gracias porque ahora podemos descubrir algo hermoso en nuestras vidas, que somos hijos de un rey. Somos hijos del Dios Todopoderoso, aquel que se manifestó a Moisés como el omnipotente. Ahora sabemos que tú eres nuestro Padre, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo puede, pero también ese Dios de amor, ese Dios que nos ama. Te damos gracias por la identidad que nos has dado. Gracias por la vida de tu Hijo amado Jesús, que por medio de él podemos conocerte cada vez más. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesús tenemos esa identidad de hijos. Podemos llamarte Padre, Abba, Padre. Muchas gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.